Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos en este primer ejercicio de la construcción de nuestro documento. Les explicamos, primero vamos a hacer un diálogo sobre unas preguntas sobre las cuales vamos a reflexionar a dos voces y los dos diálogos serán transcritos por nosotros en sus diferentes versiones eh, unidos a los capítulos del texto que estamos haciendo. Entonces, en primera instancia, le voy a preguntar a mi compañero Fernando para que responda como bien tenga. El video va a ser totalmente improvisado. Lo que tal vez sea menos improvisado es el asunto del texto, toda vez que tenemos algunas posturas compartidas. ¿Por qué relacionar el diseño del sur? Un concepto como en construcción, como ambiguo para algunos, como obvio para otros, con eso que hemos denominado sistema de interacción e interactividad. ¿Qué está detrás de la intención de ustedes o de nosotros al plantear este tema para el ensayo? Bueno, una primera aproximación a ese escenario en el cual se plantea la pregunta es, desde luego, el concepto de diseño del sur. Eh, el fenómeno que se pretende dilucidar aquí con ese término es una postura que hemos visto tanto en el ejercicio del diseño industrial como en la teoría que se ha venido construyendo en las clases, en los diferentes debates, etcétera, etcétera, y es en la línea de una postura alterna a, digamos, una pretensión que ha ocurrido con las estructuras de pensamiento occidental que definen una línea única de lo que es diseño industrial o los diseños en general, pero específicamente en nuestro programa pues hablaríamos de diseño industrial, en donde hay una historia única, una manera de hacer el diseño única, una manera de considerar quién está capacitado y quién no puede hacer ejercicio de diseño o pensar el diseño. Entonces en ese escenario emerge, empieza a brotar pues esta visión crítica que venimos construyendo con el profesor Alfredo sobre otro diseño, diseño con otros nombres, etcétera. Y por otro lado, pues se encuentra este interesante debate y discusión que nos han propuesto en este seminario sobre el concepto de interactividad, que es el título inicial, y del foro interacción. En los dos foros que se crearon pudimos participar y tratamos de generar una posición al respecto desde el lugar de ese otro diseño, puesto que hay una convencionalidad, digámoslo así, en tratar lo que se entiende por interacción. El profesor Isidro nos ponía una definición que pues obviamente era para suscitar el debate, supongo yo, lo tomamos así de esa manera, y nos permitía entonces ver cómo la interacción estaba asociada a las relaciones físicas humanas o entre humanos, y por su parte la interactividad pues estaba relacionada con las relaciones que se podían establecer con los, creo que decía, medios tecnológicos. Entonces allí podemos ya hacer uso de nuestro concepto tratando de hacer una propuesta alterna, y una primera aproximación era desde esa óptica del otro diseño. Entonces, claro, cuando uno ve el otro diseño y ve ese término interactividad e interacción, pues lo primero que se le viene a la mente son esos conceptos de diseño ontológico, de fenómeno holístico, de los fenómenos sistémicos, de todas las discursos no occidentales a nivel de pues, cosmovisiones y pensamientos que también pueden ser incluso epistemologías que mencionan que nada hay al azar y que uno no puede excluir nada. Por ejemplo, para cerrar rápidamente mi pregunta, mi intento de respuesta, perdón, el caso de la interacción pues no puede ser desde el diseño del sur única y exclusiva de la relación entre seres humanos, sino que en la misma relación con los otros seres debería ser parte de esa interacción y preocupación nuestra como diseñadores, puesto que nosotros somos un ser más de todos los seres que habitamos. Ahí yo quisiera complementar algunas circunstancias y es que cuando hablamos del sistema de interacción e interactividad, Arturo Escobar, por ejemplo, señala que los modos de conocer típicamente occidentales funcionan sobre binarismos excluyentes o posicionales que encontramos de repente improcedentes. Yo en alguna de las intervenciones decía que para mí
el asunto de la interacción entre humanos y la interactividad más entre soportes físicos o con soportes físicos obedecería simplemente a al marco interpretativo de la persona. Entonces, en la medida en que los actores se vean como más inertes, podríamos hablar de interactividad en esa clasificación, y si se les daba más agencia, pues de interacción. Sin embargo, y acá hay otra parte que nos parece importante, es que nos inquietó, creo que a los dos, sobre lo que veíamos, que parecemos dar por sentados el asunto de que las plataformas están allí, y nos preocupamos un poco de lo que pasa de la pantalla hacia nosotros y hacia adelante, y no de lo que pasa por detrás de la pantalla. De hecho, nos asombra, y vemos algo recurrente a veces en eventos de diseño y en textos sobre diseño, que somos una sociedad un poquito del eco, toda vez que muchos de esos aparatos son aparatos cuya fabricación desconocemos no solo en lo técnico, sino en lo ético. Entonces, podemos estar fascinados con elementos que tienen unos circuitos no tan santos, que definitivamente no producimos. Incluso YouTube y SoundCloud y las plataformas que usamos, como damos por hecho lo agradable de la comunicación, lo fascinante, el juego, pero de repente lo ético que soporta la construcción de los juguetes, los negocios que soportan, de repente la cantidad de habilidades que podemos haber perdido, que podrían tener otra expresión gracias a lo que esos elementos nos han permitido ganar, pues merecen una cierta revisión crítica. En estos días, leyendo un libro de Rewin Connell, que es una de esas personas que han pensado la teoría sureña, remitía a una palabra, seguramente la estoy pronunciando mal, que planteó desde Irán. Recuerden que los iraníes son persas, Ahmad Fardia y luego varios pensadores iraníes. La palabra la llaman Garbsadegi en persa, y traduce occidentosis o la enfermedad occidental, o en inglés lo llaman westernification, como intoxicación occidental. Y últimamente los mismos iraníes han planteado otra palabra similar, que es Charzadegi, que sería lo mismo pero para ya no occidental sino oriental, hablando de cómo los bienes de consumo chinos baratos, así como en antes eran los bienes occidentales, estaban acabando con las formas autóctonas de manualizar y de comunicarse. Y en ese sentido, lo relaciono también con algo que planteaba Eleni Calentidou cuando hablaba de la falsa modernización en Grecia. Podríamos estar compartiendo con estos países una falsa sensación de modernización. Digamos que todos esos aparatos que conocemos de la pantalla hacia afuera, pero muchas veces no tanto de la pantalla hacia adentro, nos dan un barniz de modernización que nos preocupa. Insisto, pareciera que, o me sentí en algún momento yo así, de repente por las retroalimentaciones, cuando hablamos del, bueno, ¿qué hay detrás de los smartphones? ¿Qué hay detrás de los computadores? ¿Qué hay detrás de las redes? Que el asunto como que no viniera al lugar, o que en algunos casos se oyera esto, como que no viniera al lugar. Entonces, en ese sentido, por eso queremos discutir sobre eso. Y eso me llevaría a hacerle a Fernando como la siguiente pregunta sobre la que estamos trabajando, y es por qué para esta introducción elegir una suerte de modalidad conversacional, de repente sin mayor libreto que el que presentamos ayer desde Manizales, colgado en el foro, Ah, bien. Pues resulta que, recogiendo sus palabras, si nosotros pensamos qué hay detrás de los artefactos y qué hay detrás de las plataformas virtuales, de las posibilidades de plantear escenarios para que las personas se acerquen más, que las personas conversen más, pues nos resulta pertinente intentar hacer este ejercicio de esa manera, pero pues de la mano de una visión crítica. ¿Sí? Complemento un poco también las palabras que decía el profesor cuando mencionaba sobre la ética que existe en la base, digamos, que no vemos sobre la disposición y la fabricación de los aparatos. Entonces la intencionalidad que hay detrás pues es indudablemente planteada por personas con discursos que pueden ser anacrónicos, que pueden ser alternos, divergentes, y que muchas veces, querrámoslo o no, contraproducentes para ciertos grupos
culturales. Nos parece importante que se pudiera conversar al respecto. Y en ese sentido, cuando empezamos a plantear cosas de manera directa, tenemos la posibilidad de empezar a, digámoslo así, de construirlas. Entonces, cuando uno está conversando sobre interacción, pues si observamos lo que estamos haciendo acá, podemos plantear dos cosas. Uno podría estar, digamos, mirando la pantalla, haciendo un monólogo, y así hayan dos, tres o cinco personas, o por el contrario, podría empezar a articular cierta conversación mediada, propiciando pues, el fenómeno de el intercambio de ideas y la construcción o la interconstrucción de cosas que emergen de ese estar ahí, así sea mediado, porque en últimas, repetimos, todo lo hacemos las personas, los artefactos en realidad no hacen nada más que lo que nosotros dispongamos en ellos. Básicamente, esa es como la intencionalidad subyacente aquí. Igual, pues cabe notar que no necesariamente estamos en todo de acuerdo. De hecho, ahorita yo pensaba, no por expresar un desacuerdo, sino pensaba en la línea de escuchando lo que decía Fernando, que no es lo mismo hablar nosotros de cara a la pantalla. Sería muy curioso poner al computador a filmar nosotros mirándonos. Mirándonos. Y en ese sentido sí es como una conversación en ese sentido derivada y extendida, ¿no? Porque realmente si estuviéramos frente, probablemente por razones de heterosexismo y demás estaríamos un poco más distantes, pero la conversación sería más próxima que yendo y viniendo hasta la pantalla. Ahora, en el asunto de, volviendo a las maneras que quizá estandarizan los aparatos que estamos usando, habría que ver dónde se fabrica la mayoría del software, dónde se fabrican la mayoría de los aparatos, o más bien, para la chequera de quién se fabrican, porque cuando uno hace el despiece resulta que la chequera que gana está en algún país de Europa o de los Estados Unidos, pero de repente las manos que lo hacen están en un país de la India o del África. Se queda uno pensando en varias particularidades y me parece que por ahí también va el diseño del sur, y es la necesidad tremenda de revisar una sola línea evolutiva y de posibilidad. Insistimos que softwares o elementos desarrollados bajo las lógicas de personas que manejan el fique o que manejan el cuero o que manejan el barro en algunas regiones campesinas, negras, afrocolombianas o afro de cualquier país o de grupos humanos marginales en las periferias de las ciudades de repente darían expresiones artefactuales que podrían ser similares en unos aspectos pero diferentes en otros. Me preocupa que a veces creemos que hay una línea también de progreso único. Entonces, las universidades, por ejemplo, hablo de esa donde estamos tomando el doctorado y de esta donde estamos realizando el ejercicio, a veces están muy preocupados por cambiar una generación de artefactos por otra. Y primero no se dan la posibilidad de pensar en salirse del eco, en tener avances propios, y segundo, muchas veces los artefactos son cambiados por el amor del cambio y porque todo el mundo cambió sin que el artefacto del que se prescinde haya sido empleado en todo lo que permite. Entonces son elementos que, insisto, da a cuestionar. Bueno, y sobre lo de la conversación, otra cosa interesante es que siendo un ejercicio de interacción e interactividad, pues pensamos que acá estamos dando un ejemplo, porque está aparentemente los dos actores y el computador, pero además de eso está la edificación, está la ropa, están los muebles en los que estamos sentados, el escritorio donde está el computador, el sistema eléctrico que ilumina el ambiente, y me parece que a veces mientras estamos fascinados, sí, yo veo una cantidad de gente haciendo esto o haciendo esto, o nosotros mirando la cámara, mmm, hay una cantidad de actores secundarios en esa película de interacciones, interactividades de los que prescindimos, ¿no? Claro, perdón que interrumpa, pero sí quisiera acotar algo también de suma importancia respecto de la infraestructura. Claro, hemos dicho que hay personas detrás y que hay una parafernalia detrás. Resulta que yo en los foros he citado a Abraham Moles y quisiera volverlo a mencionar aquí porque nos pone de manifiesto también otro evento importante
relacionado con esa esfera de lo virtual y de las posibilidades de interactuar de manera casi que en tiempo real, de manera digital. Y es que para poder lograr eso, ¿sí? Un discurso que existe es la desmaterialización de los objetos, de los artefactos. Y también detrás de eso, o paralelo a eso, se encuentra el discurso de, además de liberarnos de los objetos, de emanciparnos, de tener mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, claro, en apariencia uno ve pues bastante benéfico ese tipo de ideales, como decimos, de esas posturas éticas y políticas, pero resulta que para poder lograr eso, de todas maneras, la cantidad de infraestructura necesaria para lograrlo no la vemos, pero es cada vez más alta, más robusta, más contaminante, requiere de muchas más personas para que se logre. Estamos hablando de antenas repetidoras, de infraestructura satelital, de elementos más costosos, cosas mucho más refinadas que requieren conocimiento experto que es excluyente de muchas, digamos, tipos de comunidades que no han alcanzado eso. Baste con mencionar también ahora, en este caso los artefactos, esa otra fascinación por la desmaterialización en la que nosotros somos hasta muy buenos usuarios. De hecho, aquí podemos vanagloriarnos porque diseñamos muy bien aplicaciones y plataformas y software, etcétera, etcétera, sin que nosotros tengamos ese dominio de la infraestructura. Es decir, nosotros acá, hablo propiamente de Colombia, no conozco el caso, podré estar equivocado, pero hasta donde conozco, no hemos desarrollado nuestro primer chip, no hemos logrado acceder a esa electrónica fina, esa nanotecnología que nos permite controlar lo que estamos mencionando, de esa infraestructura que además nos permita lograr ese otro discurso de la materialización del objeto y de la emancipación de nuestra comunidad para que podamos hacer este tipo de eventos como el que estamos haciendo acá, que ocurra la conversación. Antes, al contrario, estamos siendo cada vez más dependientes de lo que nos traigan y de lo que nos estén generando, y nosotros pues seguimos siendo muy buenos usuarios, eso sí, de estos artefactos, pero distíngase el uso del artefacto, del conocimiento y el diseño del artefacto y asimismo del uso y conocimiento, perdón, del uso del software, el diseño de la aplicación, del mismo conocimiento tecnológico implicado en eso, ¿no? Sabemos que una competencia importante para el desarrollo de software es la programación, lo hacemos también muy bien, entiendo que ese campo de conocimiento pues es muy avanzado acá en nuestro país. Sin embargo, me remito de nuevo a la parte de infraestructura. Entonces uno ve cómo hay unas estructuras como perversas montadas que nos permiten estar cómodos como usuarios, pero como cultura vemos una diferencia con las personas que sí lo logran hacer, que obviamente eso sí no lo comparten. ¿Sí? Uno también piensa que somos o estamos asistiendo a la participación de una democratización tecnológica, de una democratización de los programas, etcétera, etcétera, pero en realidad eso sigue siendo, pues, como sostenemos, un poco perverso y excluyente, ¿no? Porque yo te puedo dar a ti un software gratis, pero te genero dependencia a un chip o te genero dependencia a cierto elemento que además puede tener obsolescencia, que eso es parte de lo que queremos entrar a discutir en nuestro ensayo sobre cómo es posible empezar a generar obsolescencia percibida, programada, tecnológica, funcional, etcétera, etcétera, para que uno como un buen usuario, que además nos decimos a veces cultos, caemos en esas mismas trampas que nos ofrece la interacción y la interactividad mediada por ese tipo de dispositivos políticos que en otras culturas pues muy bien lo han logrado, ¿no? Si yo me quedo pensando en el asunto de la programación, bueno, primero que probablemente cuando este video suba a YouTube trascienda el asunto de la clase y lo vean algunas otras personas. Interesante saber los desprevenidos qué opinarán de este ejercicio en construcción. Cuando escuchaba a Fernando también me quedaba pensando que a veces es fácil hacerla de la gota de agua para la cual el sistema de consumo o la modernidad ya ha prediseñado el tubo. Entonces la gota rueda
por el tubo, pero a veces también programamos sobre las plataformas macro que son diseñadas en otra parte, o sea, la lógica, entonces nos certificamos en el manejo de programas, pero pocas veces damos el paso al costado. O sea, a mí me suscita la pregunta en este asunto de la interacción y la interactividad, y si estamos avanzando todos por el camino equivocado simplemente porque era fácil programar sobre lo ya programado. Es decir, manejar el Excel o manejar el Rhino o manejar el Corel, pero podemos hacer equivalentes desde otras lógicas, y por ahí entraría el diseño del sur. Cuando uno se pregunta qué pasaría en el asunto del buen vivir o qué pasaría en el asunto del Ubuntu, de las filosofías o de los pensamientos alteroccidentales, por no llamarlos no occidentales, como base de, por ejemplo, en un pensamiento gandiano, si se diseña un programa y el asunto no es más de velocidad, sino de reposo y de reflexividad y de plenitud armónica con, seguramente la máquina, el dispositivo y todo cambiaría. Ahora que estaba mirando, si observan allá, hay otro Mac y me quedaba pensando en qué pasaría si en el cierre, el lunes cuando hagamos el último ejercicio, podemos entrar a jugar, que era una cosa que le hacíamos alguna crítica en una de las sesiones. Entonces este programa u otro similar y ponemos a grabar los dos Mac al tiempo, y entonces jugamos con el mismo efecto infinito del vestir donde están los espejos encontrados, y el asunto puede ser divertidísimo, y entonces mostramos una serie de posibilidades como si jugáramos con sonidos y con colores, ¿no? Que qué manejo del sonido y del color. Pero me quedo pensando, ¿responde eso al problema de la, volviendo a lo de, porque esa es la pregunta última que cierro mi intervención? No la cierro todavía, pero la expreso para que Fernando retome y cierre, del por qué escogimos los documentales de la realizadora alemana Cosima Danoritzer. Fernando ya adelantó algo, pero es el hecho de que me preocupa que a veces en la academia, incluso en, claro que los activistas pienso que pueden tener otros usos, pero estemos muy jugando como con los juguetes de la modernidad, y entonces, y podría ser una crítica a los manejos sonoros, a los manejos visuales, eh, que podríamos caer en un arte autocelebratorio sin reflexionar sobre el soporte, sin reflexionar sobre la monocultura o la monológica en la que se programa, sin reflexionar que podría haber las matrices de pensamiento que no sean las de la velocidad, las de copar mercados, las de posicionar clientes, porque si vemos estos aparatos son protagonistas de lo que le entregan a uno de montarse a los sistemas de transporte masivo. Aparece un folleto de, un folleto de, o sea, puede ser una cadena X de ventas nacional o multinacional, donde se dice que X marca nos trae para esta Navidad todos estos aparaticos, todos estos teléfonos, y entonces prescindimos de y tenemos la última aplicación, pero tal vez hay una cantidad de cosas descuidadas de base mientras jugamos como a estar. Me preocupa un poco que nos estemos encerrados en una sola jaula tecnofascinante, sin o distrayéndonos de lo que está afuera. Y en ese sentido, los documentales de Cosima Danoritzer, no solo por lo que eh, los premios o la atención que han recibido, sino el hecho de cuestionar la tremenda cantidad de basura, por ejemplo, que genera el reciclado de estos elementos. Cuando ella decía esa frase brutal de que el reciclado de estos aparatos termina siendo reciclado ilegal, ¿no? No donde se debe un negocio más grande que el de la droga. Se cuestiona uno sobre muchas cosas, ¿no? Claro, pues para continuar con el ejercicio, otra vez vemos cómo detrás existe una posición política, una ideología, además que implica manipular al otro. Entonces, en ese sentido me parece que de lo que nosotros definamos por interacción, de lo que nosotros entendamos por interactividad, y pues el esfuerzo que hacemos es verlo como un sistema que no puede ser aislado, y que esa cosificación de cada uno de ellos, tanto de la relación humana, ¿sí? O sea, cuando uno otra vez retoma las palabras que dicen que interacción está pues ligada a las relaciones sujeto-sujeto, pero que pueden ser diseñadas, así como la interactividad que puede ser diseñada, pues uno le preocupa que si no tenemos una postura crítica al respecto, como decía el profesor Alfredo, pues continuemos replicando unas situaciones que definitivamente son desiguales, que son además de desiguales pues entre seres humanos, son perjudiciales para nuestro ambiente.
y no deja entonces de preocupar la asociación que existe entre esa plataforma que favorece estos conceptos de interacción e interactividad ligadas a la dependencia de los artefactos. Por eso de nuevo es clave el concepto de obsolescencia, porque pues para hacer una pequeña entrada como ejemplo, este mismo elemento que estamos utilizando acá, un Macintosh, y este es programa que estamos utilizando acá para grabar este video, muy seguramente ya lleva pues por nuestra parte una renovación de equipo y de software, unas actualizaciones que tienen que hacerse. Me explico, o sea, el computador donde estamos haciendo la grabación ya sufrió un recambio, siendo que el anterior computador que teníamos estaba en perfectas condiciones, que las actualizaciones de software ya han sufrido, ¿cómo se llama? Este software ya han sufrido actualizaciones, siendo que pues no son muy utilizadas, estamos haciendo el esfuerzo de utilizarlo acá y de todas maneras sufren ese tipo de asuntos que llamaríamos perversos. Y en esa pues, posición política, ética, del manejo de este tipo de infraestructura, así como de lo que hay detrás de las plataformas, la intencionalidad con que este video se pueda subir o no a YouTube, que se cobre o no se cobre directa o indirectamente, esa llaman tercerización. Annie Leonard, en su también trabajo sobre este tipo de enfoques de otro diseño, pues lo deja uno de verdad hablando como, pues, en este caso, diseñador colombiano, preocupado sobre cuál es el derrotero que nosotros los diseñadores vamos a legar en las siguientes generaciones, ¿no? El de la réplica, el de unos muy buenos usuarios de la tecnología, vista como aparatos, o por el contrario, pues, o no por el contrario, sino además de eso, poder fomentar en una nueva o una diferente, perdón, aproximación a los mismos fenómenos que en otras culturas pues son apuestas, pues generar nuestras propias apuestas, ¿no? Es tratar de ver que la obsolescencia hay que comprenderla porque se puede hacer, o sea, hay diseñadores que lo podemos realizar muy bien de la mano de ingenieros, de la mano de ideólogos, podemos llegar a ese tipo de niveles, pero visto desde el diseño del sur, uno a todas luces en todos los grupos culturales y sobre todo el profesor Alfredo me corrige, eso ni siquiera se pasa por la cabeza. Pero ¿por qué aquí sí se pasa y por qué nosotros tenemos que ser parte de eso? Es una pregunta que me parece bastante crítica y que va de la mano de entender que una cosa es interacción, que son las relaciones entre personas y personas, y otra de la interactividad persona-objeto. No, pues eso no se puede entender así, porque eso nos puede llevar precisamente a esas minucias de empezar a ver que esto se vuelven productos, que los productos se pueden eh, darles un tiempo finito, que además yo a través del objeto puedo manipular, puedo controlar cierta postura que yo quiera a la otra persona, que resulta a todas luces un enfoque que no se compadece de lo que ya como civilizaciones nosotros comprendemos de qué es una relación humana, de qué es una relación con otros seres, con los animales, las plantas, etcétera, con nuestro ambiente, y de lo que entendemos ya pueden hacer los artefactos. Sabemos del poder que tienen los artefactos, pero estamos como en esa esfera, algunos, en donde es imprescindible continuar con ese tren, con esa línea única que nos han planteado. Y la apuesta, al reflexionar sobre conceptos como interacción, interactividad, obsolescencia y otros más que se nos escapen, nos puede llevar a decir, podemos plantear o replantear, hacer otras aproximaciones, nuevas relaciones, otras emergencias desde un abordaje distinto que sea pues más coherente con lo que somos nosotros, con la historia que tenemos como cultura y con lo que podríamos pensar que puede ser, no sé, algún presente y futuro, ¿no? Bueno, cerramos aquí en la expectativa de que se pueda subir bien este video, en la esperanza de que de golpe sea visto por una persona ajena a la clase. Yo me quedé pensando, ya será para otro capítulo, en Natalie Yeremiyenko, que desde el norte aparentemente se ha preocupado por generar elementos de este tipo que permitan interactuar con los animales
y las plantas. Ella señalaba, por ejemplo, que los animales están migrando del campo a la ciudad porque se ha contaminado tanto su medio que aparentemente las condiciones en los entornos totalmente humanizados son mejores que las que tienen en las reservas o en los parques naturales. Entonces se ha preocupado por hacer elementos en los que los animales y las plantas y el medio puedan decir algo, entre comillas. Eh, lo hemos disfrutado esta media hora, esperemos que se pueda subir bien y vamos a ver a dónde llega este ensayo soportado por video. Muchas gracias. Muchas gracias.